último momento directo de Corrientes. Veo un expediente en mano, celular. Adelantame una línea, Carlitos, porque tenemos también al Pai Umbanda esperando en móvil. ¿Cómo decirlo? Para no romper el decoro. Le hicieron al capitán de navío una pericia. Pará, hasta ahí. Hasta ahí. El principal sospechoso. Bancame ahí. Seguí profundizando porque no es normal, y te lo va a decir Alejandro, o los que estuvimos en esto, no es normal lo que hicieron, esa pericia, por algo. Por eso digo, hay cosas reservadas en esta causa. Ahora, obviamente, la Justicia Federal va a actuar, pero guardate ese dato un minuto. Perfilar, ¿no? Sí. El perfil de los detenidos, que es mejor que una pericia, ¿no? Sí, pero quiero que siga diciendo porque hay un poco más. Así que en un ratito, Carlos, me das esa información. Es importantísimo y vamos a entender mucho más el caso. Pero, ¿qué hay detrás de ese altar, Diego? A ver. Que todo el mundo habla. Porque, claro, cuando hablamos de santos, paganos, o santos, o vírgenes, yo te soy sincero, yo no lo veo por ese ojo. Puede ser, me puedo equivocar tranquilamente. Había una celebración religiosa 3 días después, muy conocida en Corrientes, la de la Virgen de Itatí. La abuela que públicamente dice, yo pero bueno, rezo, hago rituales, tengo ella, perdón, tengo, muy religiosa. De hecho, el 13 de junio, el día que desaparece Loan, estaban festejando, celebrando el día de San Antonio de Padua, que en Corrientes es muy común. De hecho, Loan falta al colegio, o el padre lo deja faltar, porque había un acto de San Antonio de Padua en el colegio. Si no, la madre no permitía que falte al colegio lo concreto, la mamá de Loan. Digo, esto sucede. Hay rituales con chicos, lo dijo recién Alejandro Ñamandú, de los hombres que más conoce de la red de trata, de Barató, una banda, una colonia alemana en Paraguay, donde se sacrificaban menores de edad. ¿Existe? Existe. ¿Sí? ¿Es el caso de la abuela de Loan? A priori, yo por olfato no lo veo por ahí, pero sí existe. Estuvo Cristian Balbo hace un ratito, la misma abuela. Pero ahora está Javi Mozo con un Pai. Y estaría buenísimo hablar con Eduardo, que nos oriente, qué son mitos, qué no, y poder entender un poquito más de todo esto. Javi, ¿cómo estás? No salís, ¿no? ¿Estás muteado? Ustedes saben que... Ahí estás, ustedes? Ahí te escucho. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, el tema es el siguiente. Recién estábamos hablando acá con el Pai Eduardo, al que le agradecemos obviamente el habernos recibido, y me decía... Estaba encomendándome desde ayer para que algún medio de comunicación se comunicara, valga la redundancia, conmigo, me contactara, porque quiero dejar aclarado un montón de cosas que se vienen hablando y esa relación de rituales y la religión umbanda que se viene hablando y mezclando una serie de cosas que nosotros como religión, decía Eduardo recién, el Pai, no tenemos absolutamente nada que ver. Para nosotros los menores, los niños son algo sagrado, algo... Que lo tenemos ahí arriba. Así que Eduardo, muchas gracias por recibirnos aquí, como te decía antes. ¿Qué relación le ves a la religión que vos profesás, que vos estás desde hace mucho tiempo en ella, con esta desaparición de Loan desde hace ya 13 días? Bueno, primero, antes que nada, saludos ahí al piso, a toda la audiencia, a todos mis hermanos de fe. Yo creo que no hay ninguna relación con nuestros cultos, ¿no? Ya sea de cualquier origen, sea afro-brasilero, sea de aquí, de Argentina, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Creo que, bien decías vos, esto de tratar de orar, ¿no? Para que lleguen de alguna manera, para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Muchas veces hemos sido mencionados, llevados de arriba abajo, como quisieron los medios, y no nos han dado micrófono, ¿no? Eduardo, nos han dado el espacio. Sí. Primero quiero hacerte una aclaración a nivel personal, que mi familia paterna, yo soy brasilero, es toda espiritista, o sea que sé muy bien, he participado en macumbas, no con sacrificio de animales, pero sí con ofrendas a Yemanjá. O sea que algo sé, no soy un especialista del tema, pero lo he vivido. Me parece que en este caso
lo que despertó alguna suspicacia es esto de la abuela que habló, ¿no?, de matar 2 gallinas para hacer el puchero, y me parece que ahí se enturbió la cosa y se fue hacia esa línea del sacrificio. Bueno, pero la línea, en este caso hay dos líneas, la roja sí es el abogado también lo dijo. El abogado también alimentó esa hipótesis, ¿no? ¿Hay sacrificio de animales, sí o no? Escucho a alguien ahí que habla de una línea roja, no sé quién es que está hablando de una... Sí, una Nahuel habla. Hola Nahuel, buenas tardes. Nada, para aclarar un poco, esto de ponerle colores, ¿no?, a una vertiente o a otra, la verdad que es meramente de la sociedad, ¿no es cierto? Porque nosotros no catalogamos con un color particular, digamos. Se menciona la Umbanda blanca. Blanca y roja, ¿por qué? No. La Umbanda nace llamándose Umbanda Branca, o sea, Umbanda Branca y Demanda. Así se llamaba en Brasil. Branca significa blanco, ¿no es cierto? O sea, llega a Argentina, llega a Uruguay y se la denominó blanca por ese simple hecho, ¿no es cierto? Ahora, hablan de una línea roja, una línea negra, una línea oscura, o etcétera, 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 que nada tiene que ver con nuestros cultos. Está bien, pero ¿hay sacrificio o no? De animales. Ahí vamos a esa parte. Ahí vamos a esa parte. Si querés esclarecer esto, hay que entender un par de cosas antes. ¿Sí? En Brasil se cultúa, como decía el otro muchacho que no recuerdo el nombre, Carlos. Diego. Que decía Diego que en Brasil hay un culto espírita a través de ofrendas. Esto es totalmente real, ¿sí? Cuando se traslada para estos lados, o sea, pasa por Uruguay y llega a Argentina, hay una especie de adquisición en el medio de los cultos afro, ¿no? Donde los cultos afros sí se sacrifican animales. ¿Sí? Viniendo a colación de esto que decía de los 2 gallos que dijo la abuela, gente, hagamos memoria y recordemos qué se hace el 24 de diciembre por costumbre en casi toda la Argentina. Se come un chivito, se come un chanchito, ¿no es cierto? Ese chanchito, en algunos casos, la familia lo tiene ahí en el patio, o sea, más que nada en el campo. Se sacrifica el chanchito, va a parar a la parrilla, todos juntos en familia, comparten ese chanchito, ese chivito, ese corderito, o lo que fuera, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, exactamente de la misma manera, pasa en nuestros rituales, ¿sí? Se sacrifica un animal, y hay que tener en cuenta la connotación de la palabra sacrificio. ¿Para comerlo, Eduardo? Se come, claro que sí. Así como se come el chivito en Navidad, así como se comen un montón de peces en Pascua. O sea, todas nuestras religiosidades, todas las que llegan acá en Argentina, la mayoría tienen una connotación con alguna ofrenda animal. O sea, los ritos... Directa, o por ahí es indirecta. Me sorprende porque vas a ir a matar un pescado. Sí, pensé que me ibas a decir que no lo hacían, pero me decís que sí, que existen los ritos con animales, pero con el fin de comerlos. A no sacar de contexto, a no sacar de contexto. Primero hay que entender qué es un sacrificio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un sacrificio? Estamos hablando de algo sacro. Y si estamos hablando de algo sacro, estamos hablando de algo religioso. ¿Sí? No hay que sacar el contexto y decir sacrificio, satanismo. No tiene absolutamente nada que ver. Eduardo, o sea, dale. Si el satanismo lo hace o no, dijeran los brasileros. Lucía te saluda, ¿cómo estás? Sí. Y te pregunto desde la curiosidad, ¿cómo estás? Y desde el desconocimiento. Hoy recordábamos el caso del año 2006, el primer crimen satánico, también en Corrientes, de Ramoncito, un caso que conmocionó al país en su momento. Te consulto porque realmente desconozco. Sí, donde también quisieron involucrar a los ritos Umbanda. Sí, así es. Que después, por supuesto, lo descartaron. ¿Hay algún tipo de sacrificio, de rito, de ritual que involucre a menores de edad? ¿Sabés qué? ¿Cómo son esas ¿Sabés dinámicas? qué pasa con esas cosas? Sí, sin estigmatizar, Eduardo, sí. Sí, lo entiendo. ¿Sabés qué pasa con esas cosas? Yo creo que
se larga la hipótesis y después cuando se esclarece, nadie viene y dice, sí, che, nadie los sale a bandas no tenían nada que desmentirlo. ver. Te entiendo. O sea, y queda la mancha. Nada, absolutamente nada. O sea, igual seguimos Eduardo, estigmatizados, seguimos apuntados con el dedo. Bueno, igual, por eso, Eduardo, por yo eso te... este espacio para que aclares. Pero acá no hay que aclarar nada, chicos. A ver, esto es así. Todas las religiones, absolutamente todas, tienen gente buena y gente mala. A ver, porque Eduardo sea Paimon ni bueno, no lo hace santo, La vida. ni es mal tipo, No solo la ni religión, mata chicos, claro. ni viola chicos, ¿sí? La vida, obvio. Son religiones. Hay curas que son pedófilos, que violan pibes. Hay curas, y sí, es verdad. La Pastores mayoría, también. no. Pastores, lo mismo. Es decir, yo no mezclo las religiones con la persona. Cada uno debe tener su religión, su creencia, Sí, y no, güey. yo aplaudo. Y no solo De la religión, de la vida, las profesiones, Para ser obvio. honesto conmigo mismo, he estado un montón de veces en fiestas que hacen banda, porque tengo amigos. Y me parece maravilloso, ¿sí? Y no estuve delante ni de sacrificio, de lo que ustedes llaman... Pero la hay gente algo llama oculto, sacrificio. hay algo oculto Bueno, que y es llama la verdad lo que atención. me dijo Pero es uno un una tema- vez, me es dijo. un tema tabú, no, Pero- eso no lo sí, podemos. ¿Quién es el que está No, diciendo para mí que no es hay algo tabú, ¿eh? oculto? Es más, de hecho, Para muchos me mu- dijeron, pero ¿sabés para qué me mucha gente dijeron? sí tiene que Nago, ver con cuando el- vos comes la vaca, ¿de dónde te pensás que Pero viene? yo estoy de acuerdo con vos, pero por el desconocimiento, la desinformación o la falta de información, sí genera que sea un tema tabú. Por eso No, la gente... le consulto. yo no sé si es tabú, Lu. Yo lo que creo es que la gente tenemos que buscar un cuco, ¿sí? Y un puede cura ser. no puedo verlo como un cuco porque es un cura. Igual, perdón. ¿Entendés? Y yo creo que... Hay, yo Me creo das que ahí, me das un a segundo la favor palabra. de... Sí, a ver, A ver, decime, Eduardo. Eduardo. Justamente ahí es un punto hermoso para tocar, porque, por ejemplo, yo no catalogo a un católico como lo es Javi, no lo catalogo como Graci, por ejemplo. Yo no Claro. le pongo en Claro, la total. frente al padre Graci. O sea, no pasa eso. Y en cuanto a los rituales que tiene el catolicismo, son más ocultos que los nuestros. O sea, ustedes saben que hay sacrificios en nuestros cultos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahora lo estoy diciendo sin ningún problema. ¿Sí? Pero dentro del catolicismo hay un montón de rituales ocultos. Dentro del judaísmo hay un montón de rituales ocultos. Está bien igual, Eduardo. ¿Y qué pasa? Nadie va sí. a apuntar al catolicismo y decir, bueno, a ver, mostrame tu ritual porque yo quiero ver tu ritual porque yo sé que ustedes sacrifican animales. No nos conviene meternos con la iglesia, no nos conviene meternos con el evangelismo, que son dueños de un montón de canales de televisión o de empresas. O sea, hay un montón de cosas que no nos convienen. Igual está bueno Hay lo que partes que no nos decís convienen tocar. y lo que explicás, ¿no? Por ejemplo, que sí, que hay ritos con animales, pero que el fin es comerlo, así como existe la Total, carne se kosher, lo come, por sí. ejemplo, Claro. que es bendecida y se puede Claro. consumir. Me parece a mí que hay De hecho agrupaciones... hay un ritual judío, Sí. ritual judío que la carne no se come. Y es muy visual el ritual, donde agarran una gallina, te la pasan por el cuerpo y después la masijan contra el piso. Nadie sale a explicarlo ni a preguntarlo. Sí, Porque estamos todos de acuerdo de que hay un montón de empresarios que son judíos. O sea, no nos Sí. metamos con el que nos da de comer. ¿O No, no? el punto de partida me parece que era digamos, el sacrificio de seres humanos, ¿no? En este caso, de chicos. Acá tenemos a una persona que entiende mucho, que ha pertenecido a la Policía Federal, que ha desbaratado, agrupaciones que cometen, no sé, ritos satánicos. Tal cual. Podemos decirlo. Eso es, Alejandro, Pero para mirá, ponerle nombre y un poco mirá, no me separar voy a- la paja no me del voy a trigo, meter- ¿no? No son ritos umbandas, son No me ritos voy a meter No, a tal cual. defender- Tal vez que el problema es ponerle un rótulo Claro. y llevar puesto a toda la gente que sigue tal o cual religión. Dicho esto, abono la teoría que dice Nahuel, hay buenos y malos en todos lados. Yo creo que la asociación viene con el origen afro de todo este tipo de religión mal llevada, no hablo de la bien llevada, claro. que deriva en este tipo de cosas que después la historia y la crónica policial ha devenido, no en uno, en muchísimos Vos hechos. estuviste en esta colonia alemana. ¿Qué se hacía ahí adentro? En esa colonia alemana eran puntualmente, se ofrecían menores de edad para tener relaciones sexuales, pero no menores de edad, estamos hablando de criaturas. colonia alemana. Y era toda una Estamos hablando de corriente católicos. alemana que había huido
a principio de la guerra entre Rusia y Ucrania y se habían afincado en Paraguay. ¿De qué religión? No, Perdón, religión, no estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión. Claro, pero si son alemanes, es una colonia alemana, o sea, por lo que estoy escuchando, es una colonia alemana y entiendo que predomina en Alemania el catolicismo, el cristianismo. Sí, pero sí, igual no es cuestión de estamos caerle hablando de las religiones, un tema de, estamos hablando de un tema de trata. Claro, secta, ahora no, en este caso no. Que la secta es un fanatismo, Edu, para que entienda, estamos tratando el tema Loan, ¿sí? El tema Loan, hay una hipótesis que se habló de ritos satánicos. A colación de esto, bueno, vos estás en el móvil y el comisario está hablando de procedimientos que hizo, no de religiones, sino un procedimiento del tema tratas. Sectas, ¿no? Claro, sí, pero yo para poner en contexto de cómo llevamos para un lado sí y para el otro lado no. O sea, si yo te lo pongo en contexto religioso, seguramente que esa colonia alemana o tenía una inclinación católica, cristiana, y en su defecto muy poco judío. Está bueno, bien, no y yo sabemos. ahí te contesto, yo te contesto de una forma, ¿Se entiende? Edu, yo te contesto claramente de una forma. Yo, para que vos entiendas, soy ateo, ¿sí? Es decir, no creo es válido. en Dios, ni en nadie, ¿sí? Es así. Sí. Yo creo que cualquier persona de cualquier religión o culto que toque un nene no es de esa religión. Es un HDP, porque no te lo puedo decir en esta hora lo que yo siento. Es un HDP, Claramente no importa si es judío, católico o cualquier otro tipo de religión, ¿sí? Yo lo que digo es, toda persona que toque a un niño, sea rito satánico, trata, violaciones, órganos, lo que vos quieras, es una organización que son unos HDP, sin importar color ni religión. Así de fácil. Sí. Y en este caso puntual me parece que abordar esa teoría es resumir y querer cerrar el círculo en la abuela. Claro. Que la abuela puede ser, en el caso que la justicia lo pruebe, un eslabón de... Pero estamos hablando, si no somos contradictorios con la hipótesis que manejamos desde el primer momento, que digo, las organizaciones transnacionales criminales, esto es recién el primero o el segundo eslabón. O sea, cerrarlo con un tema, un rito satánico, es querer banalizar el tema. Es hacerme lo mismo y lo mismo que hizo la justicia. Che, al comisario no lo sumo al tema trata y lo pongo por encubrimiento. ¿Para qué? Para que no siga subiendo. Porque la trata no la maneja un comisario. Ya estoy cansado de decirlo. No tiene la capacidad, ni la infraestructura, ni la logística para manejar una red de trata. Estás hablando de millones y millones y millones de dólares. Para que se entienda. Sí. No hablo del caso Loan, cualquiera, ¿sí? Un empresario japonés lo pone entre la espada y la pared, el hijo se le está muriendo y necesita un órgano. Ustedes no tienen ni idea de los millones de dólares que vos estás hablando. ¿Vos te pensás que eso lo va a manejar un comisario de 9 de julio? Claro. Chicos, para serie está Netflix, ¿sí? Esto es la vida real y que es muy triste que en Argentina hoy se esté viviendo que los pibes desaparecen. Y que me inventás un cuento hermoso y que veo un montón de policía y un montón de gente que habla y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sabe cuál es? Los pibes no vuelven. Claro. Punto. Claro. Eduardo, Chicos, perdón que sí, interrumpa. Javi, dale, cerralo vos, dale. Porque se hablaba en las últimas horas de uno de los abogados de estas 6 personas que están detenidas, que hablaba sobre el sincretismo y la ofrenda de alimentos, etcétera, etcétera. Para dejar en claro qué es el sincretismo y en el caso de su religión, Pai, cómo lo desarrollan, cómo lo amalgaman, cómo amalgaman esa conjunción de religiosidades. Hay que entender que, o sea, el hostigamiento que recibimos hoy, 2024, imagínatelo con muchos años atrás. Claro. ¿Sí? En ese momento se trataba de poder seguir cultuando lo que uno ama, ¿no es cierto? Su religiosidad, lo que uno cree. Para poder hacerlo, la única manera era de decirle al blanco,
O sea, porque es una religión, tengamos en cuenta que es una religión de índole, si se quiere, mestiza o más dentro de negro. No quería decir la palabra negro, pero bueno. Negro, bien utilizado el término, que no se vayan a otro lado. Claro, sí, tal cual. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un sincretismo. ¿Qué significa esto de sincretizar? ¿Me se me acompaña la cámara? Sí. Ya me estoy sintiendo de la tele. Por ejemplo, mirá, ¿sí? Para nosotros, y ya hice macana, bueno, para nosotros, por ejemplo, San Cosme y San Damián, para los que son católicos, ¿sí? San Cosme y San Damián, para nosotros son las crianzas, ¿sí? Pero como no se le podía llamar crianza, o sea, porque iban a entender que seguíamos cultuando nuestra religiosidad, nuestra fe. Entonces, a San Cosme y San Damián se lo llamó crianza. Se los incorpora a la religión. Claro. O sea, se le da una imagen. Se le da una imagen ¿para qué? Para que el amo, el patrón, el hacendado no interviniera en los credos, o sea, para que no venga y patee nuestra creencia. Entonces se hizo así con todos. Voy a mostrar uno que es muy significativo para el catolicismo, ¿no? Es el Sagrado Corazón. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Claro. ¿Sí? El cual, para nosotros, o sea, dentro del sincretismo es Oyalá. ¿Sí? Esto estoy hablando dentro de la Umbanda porque no quiero tampoco herir susceptibilidades de mis pares religiosos, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad que es interesantísimo, es muy interesante hacer este ejercicio de, bueno, conocer, ¿no? Porque uno a veces, si no conoce, prejuzga, ¿no? Y lo que estamos haciendo justamente es conocer para evitar ese prejuzgamiento. Imagino un montón de gente que llegó con un montón de cuestionamientos y a partir de escucharte se ha sacado un montón de dudas y entiende que, por ejemplo, sí existe el sacrificio animal, pero que es para comerlo como... Bueno, como comemos los que somos ateos, los que somos católicos, musulmanes, en cualquier religión. Te quiero agradecer un montón, lógicamente tenés las puertas abiertas del programa y para vos también, Javi. Gracias por el móvil. Muchísimas gracias. Pueden encontrar más información sobre su